Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Prólogo. Cuando la señal olfativa alcanzó sus nervios, fue como si un rayo le hubiera alcanzado las venas. Impulsado por la razón o el instinto, se lanzó entre la multitud, buscando frenéticamente el origen del olor, aferrándose a él como un hilo de araña. Todos sus planes y ritmos se desmoronaron. Kamado Tanjiro se dirigió solo hacia su enemigo. Debió de emplear una fuerza tremenda al agarrar el hombro del adulto. No pudo controlar su fuerza, dejando que sus emociones ardientes explotaran en su pecho. Kibutsuji Muzan. Sin embargo, este no era solo su primer encuentro con el objeto de su enemistad, sino también un reencuentro inesperado. El rostro que se giró era, sin duda, el más odioso, el más merecedor de odio del mundo. Los ojos de Kamado Tanjiro se abrieron desmesuradamente por la furia, decidido a recordar el rostro de aquel demonio inhumano, a memorizar hasta la posición de una sola ceja, a no olvidarlo jamás. Pero, por alguna razón, cuanto más lo miraba, más familiar le parecía. Ya fuera por la forma de sus labios, la proporción de su frente y sus ojos, o la esencia misma de la forma de sus ojos, todo le parecía un rostro que había visto antes, ya adulto. Su corazón dio un vuelco, y otro nombre, uno que había resonado en su mente miles de veces, pero que, a pesar de ser similar, nunca había creído que perteneciera a la misma persona, surgió en su mente. En ese instante, la otra persona lo miró fijamente y preguntó: ¿Tú eres? La voz sonó algo sorprendida. Era otro presagio de que todo se precipitaba hacia un abismo ominoso. La niña en brazos de la otra persona, sin embargo, era completamente ajena a todo. Sin importar qué clase de monstruo fuera ese hombre que la abrazaba, ni qué clase de tensión latente existía entre ellos, ella simplemente preguntó inocentemente: «Papá, ¿quién es él?» Muzan. Estas pocas sílabas ya le resultaban difíciles de pronunciar correctamente. De hecho, Tanjiro nunca había pronunciado ese nombre fuera de sus sueños. El nombre de un amigo de su pasado. Cada vez que hablaba de ello, representaba a ese asesino sumamente malvado y perverso. El mundo que percibía a través del olfato, combinado con la implacable realidad que lo abrumaba, creaba un infierno perfecto. Entre la multitud, solo esa persona emanaba un hedor mezclado con un fuerte olor a sangre, el persistente aroma de un monstruo que había devorado incontables vidas, incluyendo los dichosos días de invierno en esa montaña. Una pesadilla que jamás se olvidaría una vez olfateada. Tanjiro. Pero ese monstruo inhumano pronunció su nombre. Debía ser mentira. Imposible. ¿Cómo podía ser? Tanjiro retrocedió un paso. Pero los ojos carmesí del otro se clavaron en él. Al reflejarse sus miradas, supo que ambos estaban igual de incrédulos. El ruido circundante se desvaneció en un instante, como si el mundo entero hubiera sido sepultado por una avalancha repentina, dejándolos solo a ellos dos. Sí, definitivamente era esa persona. La intensa desorientación que acompañaba a esa certeza casi le desgarró el pecho. De hecho, se habían vuelto a encontrar en una situación similar. Rompiendo el silencio de su pequeño mundo, una voz femenina preguntó: ¿qué ocurre? La llegada de esta hermosa mujer urbana devolvió la normalidad al mundo y también la compostura a la joven. Al observarla con detenimiento, se percató de que vestía un elegante traje que realzaba su figura. El hombre, que a simple vista parecía completamente normal, respondió: es una vieja amiga. ¿Tan joven? Sí, una amiga a pesar de la diferencia de edad. Tanto la mujer como la joven miraron a Tanjiro con curiosidad, y él no tardó en darse cuenta de que ambas eran humanas. Pero qué repulsivo resultaba. El rey de los demonios oculto entre la multitud, viviendo una vida disfrazada con una apariencia humana respetable. Sin embargo, la frase amiga a pesar de la diferencia de edad penetró rápidamente en su memoria, evocando recuerdos del pasado. El sueño que había tenido no había sido una mentira. En efecto, había hecho una amiga en aquel campo nevado bajo la luz de la luna, y esa amiga estaba ahora frente a él. La mirada de la mujer se convirtió en un escaneo exhaustivo, examinándolo meticulosamente de pies a cabeza, sin llamar la atención de los demás, como si no quisiera pasar por alto ni un solo detalle. Tanjiro había llegado con intenciones asesinas, pero aquella mirada lo había paralizado. Sin embargo, no se debía únicamente a la mirada. Los dos Muzan eran el mismo Muzan, y necesitaba tiempo para asimilarlo. «¿Eres tú?», susurró, con el corazón roto. «¿Por qué?» «Tu cicatriz, tu pendiente».
Sin importar de qué Muzan se tratara, el demonio frente a él frunció el ceño, haciendo que sus delicados rasgos se parecieran aún más a los de la niña en la nieve. Tu ropa. ¿Podría ser? Una oleada de ira inundó repentinamente a Tanjiro. Estaba furioso, pero recordó mantener la voz baja. Yo también quiero preguntarte eso. ¿Acaso eres humano? El otro hombre extendió la mano, indicándole que se detuviera. Luego se agachó para ayudar a la niña a caminar y, tras una breve conversación con la mujer, le pidió que se la llevara. Durante todo el viaje, Tanjiro lo vigiló de cerca, intentando encontrar algún fallo en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, era innegable el comportamiento de un buen padre y esposo, como si Muzan se hubiera convertido en un adulto excepcional. De repente, sintió una profunda tristeza. Porque tal vez no fuera cierto. Mientras Muzan volvía a centrar toda su atención en él, Tanjiro respiraba hondo. Apenas recuperando la confianza para entablar una conversación tranquila, comenzó saludando. ¿Cuánto tiempo sin verte? Lo había pensado. Mientras su familia aún disfrutaba de un invierno pleno, acurrucados en una cama cálida con sus hermanos menores, si ese niño por fin llegara, debería decir primero por fin llegaste o te he estado esperando tanto tiempo. Lo primero sonaba un tanto reprochador, mientras que lo segundo lo hacía parecer demasiado expectante. Así que lo había hablado con sus hermanos. ¿Cuánto tiempo sin verte? Muzan respondió del mismo modo, extendiendo la mano hacia la oreja de Tanjiro y contemplando su pendiente durante un largo rato. Si de verdad volviera a encontrarse con un viejo amigo, ¿qué sería lo mejor para empezar? Tras mucho deliberar, llegaron a un consenso sobre esa frase, y así fue como Tanjiro se quedó dormido aquella noche, perdido en ensoñaciones sobre su reencuentro. Pero, independientemente de la perspectiva de Muzan, Tanjiro ya no estaba en condiciones de pronunciar esas palabras con facilidad. Así que así son las cosas, murmuró el otro, y de repente preguntó, ¿se volverá a infectar? La pregunta surgió como si no hubieran estado separados mucho tiempo, con la misma intimidad que cuando se sentaban en la veranda, preocupados por la cicatrización de sus nuevos pendientes. Aunque ambos sabían que aquellos sueños habían quedado atrás. Muzan era ahora un adulto, mucho más alto que él, capaz de mirarlo desde arriba con facilidad, e incluso de romperle el cuello sin que Tanjiro se resistiera. Fue hace varios años, Tanjiro apartó la mano con frustración, sabiendo que debía afrontar la realidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Aún sabiendo que probablemente había pasado muchísimo tiempo, le resultaba increíble, incapaz de conciliar las dos facetas de la misma persona. Debía ver a la persona frente a él como el frágil y enfermizo compañero con quien había conversado en sueños, o como el monstruo que había traído incontables sufrimientos al mundo, con quien mantenía una sangrienta enemistad. El demonio disfrazado de hombre entrecerró los ojos, y sus pupilas escarlatas se volvieron cada vez más peligrosas. Lo que lo enfurecía era que Tanjiro, en efecto, veía la sombra de su viejo amigo en esa expresión una vez más, aunque no deseaba fusionar a los dos Muzan en uno solo. Ya que te has puesto este atuendo y has pronunciado ese nombre, creo que lo entiendes así que, Tanjiro. Su propio nombre se escapó de esos labios, sumiéndolo una vez más en la sensación de perderse entre el humo. La mano del otro, suspendida en el aire, se posó en su cuello. Vamos a ponernos al día. En ese instante, el aroma embriagador de la sangre inundó las calles de Asakusa. Tras una feroz batalla, para evitar que Muzan Kibutsuji los persiguiera de nuevo, trasladaron su base antes del amanecer. Así que eres la persona que ha estado buscando todo este tiempo, dijo la doctora, con un suspiro teñido de angustia e impotencia. Solo sabía que buscaba a alguien, pero nunca supe qué clase de persona era en mis momentos de mayor odio hacia él, incluso lo maldije, esperando que nunca la encontrara. Nunca esperé que terminara así. En fin, por suerte para mí eres tú. Señora Tamayo, este chico podría ser útil. Saquémosle el máximo provecho. Yushiro, no puedes decir eso. Jaja, Tanjiro soltó una risa amarga, aunque débil, pero su siguiente respuesta fue solemne y llena de determinación. Úsenme, si eso puede acabar con esta cadena de sufrimiento. Esto hizo que Yushiro chasqueara la lengua. La señora Tamayo frunció el ceño, por Yushiro, pero probablemente también por él. Señor Tanjiro no tiene por qué sentirse responsable. Él es él, y usted es usted. Si cree que sus errores contribuyeron a sus crímenes, entonces está siendo un poco arrogante. ¿Sí? Estés presente o no, Muzan Kibutsuji no cambiará su naturaleza despreciable. Tanjiro no esperaba que estos dos comprendieran tan fácilmente sus sutiles pensamientos, que ni siquiera él había entendido del todo.
E incluso Yushiro se sumó a la conversación. Era realmente increíble. Gracias. Pero no podía aceptar tal consuelo. Porque algunas cosas, algunas palabras, desde que las recordaba, no podían abandonar su mente, dificultándole negar por completo la posibilidad de haber sido uno de los causantes de aquel crimen. Inconscientemente se mordió el labio inferior, sintiendo una leve ansiedad e inquietud. En fin, ¿podría guardar esto en secreto, por favor? Por supuesto. Pero, la señorita Tamayo lo miró fijamente, con sus ojos sinceros escudriñando su corazón, aunque creo que su resolución no flaqueará fácilmente, pero incluso si lo ha estado buscando, incluso si tiene mucho que decirle, quiero advertirle, no se deje engañar por sus palabras. Después de todo, también tiene su lado amable. ¡Qué persona tan hermosa! Tanjiro bajó la mirada. El peso de la caja de madera sobre su hombro se volvió de repente abrumador. La gente hermosa, todos tienen ojos de demonio. ¿Por qué tienen que convertirse todos en demonios? Pero él alzó la cabeza rápidamente, mirándola fijamente a los ojos. ¿Sí? Acabaré con él. Por el bien de todos y por el suyo propio, así que se lo ruego, señorita Tamayo. El hombre no llevaba mucho tiempo transformado en demonio, pero ya había perdido toda conciencia humana. Su cuerpo y mente se habían transformado por completo en un demonio. Siguiendo el rastro por el sendero de la montaña, el humano y el demonio se encontraron cara a cara, y el demonio atacó a Tanjiro sin dudarlo, hambriento hasta el extremo. Parecía que incluso si la señorita Tamayo estuviera allí, tal vez no podría salvarlo. Así que Tanjiro optó por acabar con su vida sin dolor. Bajo el cielo nocturno, bajo y plomizo, aquello no debería haber sido nada especial, solo la liberación de otra vida triste y vacía. Pero mientras bajaba la mirada y juntaba las manos en señal de recuerdo, las últimas palabras que salieron de la cabeza que cayó al suelo fueron: suroeste, 15 li. Entre las ropas que cayeron al suelo tras destrozarse el cuerpo, había 2 trozos de carbón. Si existía algún código secreto entre ellos, también había un par de sandalias de paja en el suelo. En resumen, esto bastó para que Tanjiro comprendiera que se trataba de un mensajero. La ira y la tristeza se arremolinaron, provocándole un dolor terrible en las entrañas. Convertir a alguien en un demonio solo por esto era difícil de creer. Que un niño pudiera hacer tal cosa era inconcebible, pero quizás el propio Tanjiro simplemente se negaba a creerlo. En cualquier caso, la invitación había sido recibida, y asistir o no era su decisión. Tanjiro optó por darse la vuelta y marcharse de inmediato. Tras dejar a Nezuko en la casa Fujiri, partió de nuevo solo hacia el lugar acordado. En el sendero de montaña, donde los insectos chirriaban sin cesar, solo el graznido de los cuervos que sobrevolaban le hacía compañía. Eran ajenos a todo, incrédulos, aunque sus plumas negras como el azabache los hacían mimetizarse por completo con la noche, dificultando su visión, lo que, de alguna manera, le tranquilizó un poco. Le llevó un tiempo encontrar el camino de regreso, y otro tanto dirigirse al sur y al oeste. Para cuando Tanjiro encontró la casa de madera junto al arroyo de montaña, la luna ya estaba alta en el cielo, derramando su luz sin que él lo supiera. Bajo la brillante luz de la luna, el chico de ojos rojos llevaba claramente mucho tiempo esperando. Vestía tan sencillo como lo recordaba, y estaba sentado, frunciendo el ceño, en el pabellón junto al arroyo, diciéndole a Tanjiro, que bajaba apresuradamente por el sendero de la montaña: ¿por qué llegas tan tarde? La voz, al llegar a los oídos de Tanjiro, se sintió como una espina clavada en los nervios, provocándole un fuerte dolor de cabeza. No solo lo que oía, sino también lo que veía ante sí le costaba de comprender. Muzan. El aroma apenas había cambiado. De hecho, estaba bastante seguro, pero aún así no podía creer lo que veía. A la luz de la luna, el muchacho que le hacía señas para que se acercara tendría unos 15 años, probablemente algo más alto y delgado que Tanjiro, pero sin duda mucho más fuerte y sano que el niño que Tanjiro recordaba. Una vez que logró relacionar aquel rostro juvenil con el de aquel demonio, reconocer otro rostro de diferente edad no le resultó difícil. Así que todos los demonios podían cambiar libremente su edad física. No era de extrañar que pudieran ocultarse entre los humanos sin ser detectados. Pero ¿por qué Muzan Kibutsuji se le aparecía en esa forma? Quizás te resulte más fácil aceptar esta apariencia. Como si leyera su pregunta, aquel compañero, cuyo rostro era tan inteligente y erguido como en su memoria, dijo: es como si nos hubiéramos reencontrado en el momento justo. Pero Tanjiro no podía engañar a sus sentidos, ni a su corazón. Entre los aromas del agua que fluía y la vegetación de la montaña, se percibía un fuerte olor a sangre, enmascarado por la dulce fragancia del azúcar.
No estaba fresca, pero parecía haber sufrido innumerables ciclos de manchas y secado en lugares ocultos, lo que la hacía aún más repugnante. Sin embargo, el demonio al que miraba desde arriba, de pie allí con la mirada fija en él, parecía ser solo un adolescente. La expresión impaciente y el lenguaje corporal opresivo que usaba para forzar la obediencia, el aire condescendiente y áspero nacido de un linaje noble y una vida enfermiza, todo llevaba la sombra del Muzan que conocía. Incluso esta vacilación probablemente había sido percibida por el otro. Solo por esta noche. Olvida quién soy, olvida quién eres, pongámonos al día, dijo el otro. Esta vez, nadie nos molestará. Mientras bajes la espada, no te mostraré esa parte de mí. ¿Qué te parece? Quizás este pensamiento era inapropiado, pero Tanjiro no pudo evitar darse cuenta de que el niño de su sueño realmente había sobrevivido y vivido mucho. Después de todo, hacer tal pregunta era demasiado astuto. Porque había muchas cosas que Muzan quería decir, y no era el único que las tenía. Así que, incluso con la advertencia de Lady Tamayo resonando aún en sus oídos, Tanjiro decidió engañarse una noche más. Tras el amanecer, ya no tendría un amigo llamado Muzan. Pero antes del alba, tal vez podrían hablar, como antes de que cada sueño despertara con la salida del sol. Tanjiro asintió. El muchacho, satisfecho, saltó del pabellón y aterrizó a su lado, conduciéndolo a la casa de madera. Con un movimiento de la manga de su túnica de caza, las luces se encendieron de repente, proyectando sombras moteadas sobre la vegetación circundante. El sonido de fuegos llenó el aire, y la enorme sombra proyectada por la persona frente a él envolvió a Tanjiro, haciéndolo sentir como una presa atraída a lo profundo de una extraña historia. La casa aún olía a gente, y había más de una persona. Quizás la persona a la que acababa de decapitar estuviera dentro. Quizás correría la misma suerte que aquella persona, o incluso peor, perder la razón por completo, ingiriendo carne humana sin pensar. Pero, puesto que había venido, estaba decidido a preguntar, a confirmar, a saber por qué Muzan había dejado tanta sangre en el mundo, incluida la suya. Finalmente, llegaron a una habitación con vistas a las montañas y al agua, con una terraza y una barandilla construidas específicamente para disfrutar del paisaje, bien ventilada y con una amplia panorámica. En el centro de la habitación había una mesa baja, ya puesta con comida, fruta fresca de temporada, delicados pasteles tradicionales, novedosos postres occidentales y 2 vasos llenos de un líquido viscoso desconocido. No era un banquete formal, pero era evidente que había sido cuidadosamente seleccionado y preparado, una mezcla de estilos japonés y occidental que no carecía de elegancia. Así que esta era la fuente del dulce aroma que enmascaraba el olor a sangre del otro. Bajo la mirada de la solitaria luna, se sentaron uno frente al otro. El otro habló primero. Es culpa tuya por llegar tan tarde. El helado del refresco se ha derretido. Tanjiro miró el vaso frente a él. A la luz de la luna, el color del cristal parecía algo esquivo e indescriptible. Lo tocó. Estaba frío al tacto. ¿Qué es esto? Una bebida de moda. El chico inhumano alzó su vaso hacia él. El contenido era exactamente el mismo que el suyo. Puede que ahora no sepa tan bien, pero bébelo de todos modos. No te preocupes, no le he añadido nada. Pero tienes que terminarlo antes de que sirva más. Independientemente de si la otra persona tenía buenas intenciones, Tanjiro no tenía apetito. Solo pensar en cómo tratarían a quienes se habían visto obligados a organizar aquella reunión le revolvía el estómago. Además, no bebo alcohol. Muzan Kibutsuji lo miró fijamente durante un rato hasta que se sintió incómodo bajo la mirada de aquellos ojos rojo sangre, que ya no tenían su color original, antes de volver la vista al paisaje montañoso. Tras sobrevivir, probé el alcohol. La primera vez bebí muchísimo, a raudales. Entonces supe que, si bien los demonios no se dañan el hígado al beber, la sensación de que el hígado se descomponga y se regenere simultáneamente es absolutamente horrible. Tanjiro parpadeó, sin comprender del todo por qué la conversación había tomado ese rumbo. Pero aquello sonaba como la clase de conversación entre 2 amigos que se habían perdido el rastro hacía mucho tiempo. Quizá para el otro, elegir hablar así ya representaba una concesión. Pero Tanjiro había acudido a aquel banquete inhumano con la determinación de danzar con la muerte. Por lo tanto, frunció el ceño profundamente, no solo por eso, sino también porque no podía negar que una vez había soñado con el día en que se reencontrarían y hablarían bajo la luz de la luna. Las preguntas y las acusaciones le corrían por las venas. Sin embargo, pensando que quizá nunca volverían a tener esa oportunidad después de aquella noche, Tanjiro cerró los ojos de nuevo, intentando aprender a ignorar el inmenso dolor que sentía en el corazón.
Cuando volvió a abrir los ojos, también tomó un vaso y preguntó con voz ligeramente ronca. ¿Así que tú también puedes beber? Sí. Su amigo de la infancia alzó su vaso al centro del aire entre ellos. Salud. ¿Sabes cómo se hace? Tanjiro imitó tímidamente el gesto de su amigo, y entonces los dos vasos chocaron suavemente, resonando un sonido profundo pero claro. El chico tomó su vaso, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió un sorbo. Tanjiro hizo lo mismo. El sabor fresco, dulce e intenso llenó su boca de inmediato, y la extraña textura lo sorprendió. Entonces Tanjiro oyó al otro suspirar. Sigue estando demasiado dulce. Y se ha desvanecido. Pegajoso. Expresó con sinceridad su impresión más fuerte, pero el demonio frente a él, que aparentaba tener la misma edad, arqueó una ceja con descontento. Te lo dije, es tu culpa por llegar tarde. El mismo tono de reproche casi dejó atónito a Tanjiro. Por un instante, no supo dónde ni cuándo estaba, pero Muzan Kibutsuji no le dio más tiempo y cambió de tema de inmediato. Hablemos de lo que pasó después de separarnos. ¿Empiezas tú? ¿Yo primero? Empiezo yo. Tanjiro dejó el vaso, pensando que nada había cambiado. Así que, resignado, apartó la mirada y miró hacia afuera junto al otro, admirando el mismo paisaje. El arroyo fluía entre las rocas cercanas, brillando como una cinta plateada a la luz de la luna. Entre el incesante murmullo del agua, la voz del otro sonaba firme y madura, y junto con su aspecto, le recordó a los viejos árboles marchitos que brotaban nuevos retoños, como los que a veces se ven en las montañas durante la primavera. ¿Por dónde debería empezar? Por ejemplo, tenías razón, saber encender un fuego es muy útil. Le tomó un momento recordar de qué se trataba. Muzan, en efecto, había mencionado que había aprendido a encender fuego. Durante varios siglos, el clima se volvió muy frío, especialmente durante el período Edo. No solo hacía más frío que antes, sino que era incluso más frío que ahora. La primavera siempre llegaba tarde y los veranos solían estar marcados por sequías e inundaciones. Cada invierno pensaba, este año, el carbón vegetal se venderá muy bien. La idea contenida en esas palabras le heló la sangre a Tanjiro. Finalmente comprendió que aquel tipo no estaba allí esa noche como el espíritu maligno que había cometido incontables crímenes, sino para seguir interpretando el papel de un viejo amigo. Aunque esta experiencia de primera mano sonaba increíblemente real y sincera, no se trataba solo del contexto temporal. Todo en Muzan Kibutsuji, sus pensamientos, acciones y sentimientos, parecía tan ajeno a la realidad e inverosímil. Pero cualesquiera que fueran sus pensamientos más apremiantes o importantes, esa noche los ocultaban tácitamente, intentando comunicarse con la poca amistad que les quedaba. No pudo evitar preguntar, ¿tú, siempre has vivido entre la gente? El chico negó con la cabeza. Hay muchas veces que estoy solo. Pero incluso entre la gente, siempre estaba solo. Tanjiro lo presentía instintivamente, pero no tenía intención de decirlo en voz alta. Para no revelar información, incluso sus familiares creados morirían al instante de pronunciar el nombre de Muzan Kibutsuji. Un auténtico tirano. El tirano decía, he estado en muchos lugares, tantos que me he cansado de los paisajes que antes me fascinaban, como los campos primaverales y los bosques. Por desgracia, de noche solo hay luz de luna, así que lo que vi probablemente no era el mismo paisaje que describes. Prefiero el verano, cuando las luciérnagas acechan bajo la hierba y un simple paso las espanta y forman un enjambre. Aún sabiendo que la otra persona también tenía rostro de demonio, cualquier disgusto o impulso de reprocharle sus acciones se transformó en profunda tristeza en ese momento. Tanjiro frunció el ceño con fuerza, sin querer mostrar ninguna impotencia. Tú, así sin más, ¿no has visto el sol? Pero Muzan Kibutsuji replicó bruscamente, no necesito tu lástima. No solo no deberías tenerla, sino que además te odio. Tanjiro negó con la cabeza enérgicamente, pero se quedó momentáneamente sin palabras. Después de todo, no debería ser lástima. Pero la emoción era demasiado intensa, no encontraba las palabras para describirla. ¿Habían discutido alguna vez sobre esto? No lo recordaba. Los recuerdos de los niños solían ser vagos y poco fiables, y habían pasado tantas cosas a su alrededor desde que despertó de su sueño compartido. La otra persona suspiró, como si no tuviera intención de continuar la conversación, como si tuviera algo más que decir. Sacó una caracola del bolsillo, del tamaño de una oreja. Le ofreció la caracola a Tanjiro al otro lado de la mesa baja, y tras esa mano pálida, unos ojos carmesí lo miraron fijamente. Reafirmaron su existencia en los ojos del otro. Tanjiro se dio cuenta de que era un regalo.
Tomó la caracola, que era de un blanco puro y suave al tacto, pero su olor no era fresco. La criatura que la había habitado seguía muerta. La caracola ya no desprendía el aroma del mar, solo el hedor de sangre demoníaca. Tanjiro no podía imaginar cuánto tiempo la había guardado junto a Muzan, ni cuántas personas habría devorado este último durante ese tiempo. Pensar en ello solo le causaría más dolor, así que era mejor no hacerlo, al menos no esa noche. ¿Fuiste a la playa? Sí. Muzan señaló su oreja, indicándole que probara a colocarse la caracola. ¿Sabes? Cuando te pones una caracola en la oreja, puedes oír un sonido parecido al de las olas del mar. Pero en realidad es el sonido de la sangre fluyendo dentro de tu cráneo. Tanjiro hizo lo que le dijeron y, en efecto, oyó el sonido del agua fluyendo, como si subiera y bajara. Nunca había visto el mar, así que no podía compararlo. Pero si era el sonido de su propia sangre fluyendo, no parecía difícil de entender. Como el espacio auditivo estaba sellado, solo el sonido original resonaba dentro de la caracola. Así que no era que los espíritus del mar sellaran un pequeño pedazo de su tierra natal en sus ataúdes tras la muerte, sino que la gente confundía su propio pulso con el de las olas del océano. Ese es el sonido de tu mar, dijo Muzan Kibutsuji. Es el mar que has cultivado en tu mente. Un mar que te pertenece solo a ti. Colocó el regalo en su regazo, reflexionó un instante con gran vacilación, luego miró con cautela al otro y preguntó, ¿estás insinuando que soy un idiota? ¿Es eso? No lo creo. El chico se quedó sin palabras, con una expresión de absoluta exasperación. Sigues sin entender nada. Pero pronto, una suave y tenue risa se oyó entre ellos. Al principio, el sonido fue muy débil, e incluso no estaba claro de dónde provenía. Quizá del propio Tanjiro. Pero pronto, la risa, como los delicados pétalos de las flores de Osmanthus, revoloteó y cayó, llevada por la brisa nocturna de la montaña, y se sumergió en el arroyo, dejándose llevar por la corriente. Al crecer, Tanjiro comprendió gradualmente que las palabras del muchacho estaban llenas de sarcasmo. Quizás al principio, esa persona no era realmente feliz cuando estaban juntos. Pero poco a poco, la nieve de sus sueños se derritió. Lo sabía. Mucho antes de comprender los defectos de personalidad inmutables del otro, ya entendía que se había convertido en parte de su valor. La tensión que había existido entre ellos se fue disipando lentamente. Sin darse cuenta, sintieron como si se hubieran reencontrado en el momento justo. Y la luz de la luna los iluminó suavemente, como siempre. Solo que esta vez, ambos recuperaron la consciencia y supieron que el otro no era simplemente una figura de un sueño. Iba a preguntar, ¿de qué está hecho esto? Tanjiro señaló el vaso. Está muy de moda. ¿Te gusta esto? La soda es agua con azúcar, carbonatada y con sabor. El helado es un postre refrescante hecho con leche, azúcar y hielo. No se ve así antes de derretirse. Últimamente, se ha puesto de moda en las cafeterías occidentales servir helado sobre soda. Muzan vertió el resto de su bebida en el vaso de Tanjiro. Prefiero el alcohol, pero tú eres de los que les gusta esto. Voy a beber. Tanjiro estaba completamente confundido y solo pudo observar impotente cómo el líquido en su vaso aumentaba rápidamente. Pero en un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a ver la copa de vino y el vaso aparecer de repente en el regazo de Muzan. El movimiento fue tan rápido que ni siquiera supo dónde estaban antes. Se cubrió los ojos, sintiendo que le iba a doler la cabeza, recordándose a sí mismo que no podía bajar la guardia. Después de todo, a esa distancia, podía matarlo en un instante. ¿De verdad no? Es un vino muy bueno, dijo Tanjiro, negando con la cabeza con cautela. Muzan Kibutsuji parecía bastante aburrido mientras vertía el fragante líquido en su copa y añadía, HMPH, a tu edad no entenderías lo bueno que es el sake. Y encima elegí uno fácil de beber. La habitación ya estaba impregnada de una compleja gama de aromas, y ahora este nuevo olor añadía otro más, obligando a Tanjiro, que apenas se había acostumbrado, a reajustarse. Se cubrió la boca y la nariz con la manga del uniforme y respiró hondo un rato. En ese momento, Muzan Kibutsuji le acercó un plato de aperitivos. Aunque no tenía intención de comerlos, no quería darle a Muzan ningún motivo para serle infiel, así que cogió uno para probarlo, solo para equilibrar el paladar del otro. Pero tras probarlo, quedó asombrado por su exquisitez. Montañas, bosques, luna brillante, agua fluyendo, un banquete nocturno. Tan elegante, tan parecido a él. Mientras el dulce sabor se derretía en su lengua, Tanjiro sintió una extraña mezcla de emociones.
Muzan, en efecto, había planeado meticulosamente este reencuentro, incluso intentando complacer sus preferencias y anticipando lo que podría interesarle, a pesar de que prácticamente habían sido desconocidos durante tanto tiempo. En ese momento, Muzan Kibutsuji preguntó con naturalidad. ¿Me estabas esperando? Tanjiro se quedó momentáneamente sin palabras, pues en aquella nevada montaña de su pueblo natal había ocurrido una tragedia. Tanjiro había tomado a su hermana y abandonado su hogar, eligiendo enfrentarse a una vida llena de peligros. Pero este viaje había comenzado con los crímenes del hombre que tenía delante, lo que le hizo sentir un profundo ardor en los ojos. Tras una larga pausa, o mejor dicho, tras serenarse durante un buen rato, dijo lentamente. Oí, que me estabas buscando. Sí. Te he estado buscando durante mucho tiempo, dijo el joven con naturalidad, haciendo que Tanjiro comprendiera una vez más la astucia y la antigüedad que se escondían bajo la apariencia juvenil de su viejo amigo. Jamás imaginé que tardaría tanto. Si lo hubiera sabido desde el principio, me habría rendido hace mucho. Aunque casi estaba listo para hacerlo, pero me llamaste desde las calles de Asakusa. El aroma del otro hombre estaba demasiado impregnado de sangre, y Tanjiro no podía discernir con facilidad los sutiles cambios en sus emociones, pero eso no le impidió reconocer que algo había cambiado. Bajó la mirada con tristeza, acariciando en silencio la concha que descansaba en su regazo. Entonces notó que solo las partes más accesibles de la concha eran lisas, marcas de años de manipulación. La tomó y la examinó detenidamente a la luz de la luna, pero no logró comprender su significado. Solo una pesada carga seguía oprimiéndole el pecho. Esto se llama concha. La encontré yo mismo. No es difícil de encontrar en la playa, pero tampoco es muy común. Muzan Kibutsuji bebía vino bajo la luna. Sus movimientos eran fluidos y refinados, casi como una pintura, aunque lo bebía con desgana. En la imaginación de Tanjiro, ese niño crecería hasta ser exactamente así. La pesadilla, como una pintura, preguntó. ¿Cómo me encontraste entre la multitud? ¿Podemos no hablar de esto? Porque esa noche en Asakusa, perseguía a un asesino. Cuando Tanjiro extendió la mano hacia el hombro de la otra persona entre la multitud, no buscaba a Muzan. En el pasado, en sus sueños, no había reconocido el aroma de su viejo amigo. Y ahora, al respirar hondo, solo el aroma de las pesadillas se filtraba en sus pulmones. ¿Cómo iba a saberlo entonces? No tenía forma de reconocer el aroma original del otro. De acuerdo. Muzan Kibutsuji asintió. La conversación se cortó, y durante un breve instante, ninguno habló, pero ambos alzaron la vista hacia la luna, como si recuperaran un entendimiento tácito. Y eso hizo que Tanjiro se sintiera de repente insignificante. Al fin y al cabo, durante miles de años, la luna había iluminado la Tierra de la misma manera. Sin embargo, aquel niño a su lado, que una vez había visto la misma luna especial que él, sentado ahora junto a él, ya había disfrutado de innumerables luces de luna que él. Como si aprovechara deliberadamente aquel momento de melancolía, el otro habló bajo la luna brillante y sin nubes de la segunda mitad de la noche. Te he buscado en el desierto sembrado de cadáveres, y te he buscado en los mercados nocturnos iluminados. Tanjiro casi quiso rendirse. Sentía que el pecho le iba a estallar. En lo más profundo de su mente, siempre recordaba a un niño descalzo caminando hacia un vasto campo nevado azotado por el viento. Mis pasos se extendieron desde las llanuras hasta los valles, y luego se adentraron en los bosques que una vez fueron el mar. Recorrí montañas y valles, midiendo con mis propios pies y explorando con mis propios ojos, con la intención de no detenerme hasta encontrarte, pero aminoré el paso en la playa de arena dorada. Su viejo amigo dijo, fue una pérdida de tiempo. Debería odiarte, pero gané un viaje. El dulzor de los dulces comenzó a provocarle náuseas a Tanjiro. Luchó por reprimir las ganas de vomitar y la oleada de emociones que lo invadía, apenas logrando mantener la respiración en ese precario equilibrio. Pero tras mucha vacilación, preguntó en voz baja. ¿Tu viaje ha terminado? Todavía no. El otro giró la cabeza y lo miró fijamente. Mis compañeros no han dicho que se unirán, así que ni siquiera ha comenzado oficialmente. Bajo aquella mirada impasible, como si quisiera arrancarle la piel y penetrarlo por completo, los músculos faciales de Tanjiro se tensaron involuntariamente. Dudó, sin palabras, y alzó la vista hacia la luna, que ya se ocultaba en el oeste, calculando cuánto faltaba para el amanecer. Un cuervo graznó desde una rama, 2 veces. Unas 2 horas. Así que cerró los ojos con fuerza. Al abrirlos de nuevo, Tanjiro pudo sostener la mirada de Muzan Kibutsuji sin inmutarse. Han pasado 1000 años, ¿verdad?
Sus miradas se encontraron, directas y desnudas, las emociones aflorando y chocando en aquel canal bidireccional. Ninguno estaba dispuesto a apartar la vista, o mejor dicho, a ceder. Muzan Kibutsuji enfatizó. Durante 1000 años, ni siquiera he visto el sol. Tú, has vivido tanto, has viajado tan lejos, ¿no te sientes cansado? Un viaje debe tener un final. No quiero este tipo de final, dijo su viejo amigo con brusquedad. Todavía me quedan tantas cosas por hacer, tantos remordimientos sin saldar. Podría decirse que no he vivido ni un solo día bajo el sol. ¿Me estás pidiendo que me rinda? Tanjiro se dio cuenta entonces de que ya había apretado los puños. Respiró hondo y luego exhaló lentamente, repitiendo esto varias veces antes de poder hablar en voz alta sin temblar. Pero eso no justifica haber quitado tantas vidas, ¿verdad? Estas eran las palabras que había estado reprimiendo durante medianoche, las palabras que finalmente brotaron de lo más profundo de su pecho, que sentía partido en dos. Una mitad de su corazón lloraba por el niño en aquel campo nevado, y la otra sangraba por las incontables vidas que se habían perdido innecesariamente a lo largo de los siglos. Lo que aún lograba unir estas dos mitades completamente destrozadas era una tristeza desgarradora. ¿Quieres oír lo que pasó por mi parte? Después de eso, levantó su vaso y bebió de un trago una bebida gaseosa y pegajosa en lugar de vino. Casi de inmediato, Tanjiro se sintió tan abrumado por la dulzura que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero dejó la taza y continuó. Mi familia y yo seguimos viviendo juntos en la montaña. Aunque éramos pobres, éramos felices, y así pasaron varios inviernos más. Hasta que, cuando cumplí 12 años, una fuerte nevada me retrasó en el camino a casa. Al regresar, solo me esperaban los cadáveres de mi familia y de mi hermana, que se había convertido en un demonio. ¿Qué? ¿Fui yo? Preguntó la otra persona, frunciendo el ceño sorprendida. Su expresión cambió al recordar de repente. No, esa familia de la montaña nevada era, ¿tu familia? ¿Quién más podría ser sino tú? Tanjiro no quería afrontar esa realidad, pero, por desgracia, la noche de recuerdos podría terminar abruptamente. Guardó la caracola en el bolsillo, se irguió contra el viento nocturno, le dio la espalda a la luna y gritó a su viejo amigo, cuyo rostro estaba pálido. Aunque no lo hayas hecho tú mismo, ya has causado demasiadas tragedias. Yo solo soy parte de ellas. El crujido del cristal al romperse resonó en el agua burbujeante. Muzan Kibutsuji, con el rostro adusto, soltó la concha, y los fragmentos se le escaparon de los dedos como hojas al viento otoñal. Qué lástima, me gustaba mucho el diseño. La voz sonó como si hubiera salido de entre dientes apretados. Aquel ser inhumano, acechando en la sombra de Tanjiro, desechó con indiferencia los pedazos rotos, pero se giró y, con voz tranquila, le dijo, ¿y qué? Solo quiero vivir. Lamento haberte hecho perder a tu familia, y lo siento por ti, pero como sigues vivo, la vida debe continuar. Deberías entenderlo, ¿verdad? Quienes me abandonan, no pueden recuperar el ayer. El hedor a sangre se intensificó. En ese instante, Tanjiro comprendió que nada de lo que dijera importaría. Si desenvainaba su espada siquiera un centímetro, aquella fiesta secreta se convertiría en un campo de batalla, y casi no tendría ninguna posibilidad de ganar. Pero no se arrepentía, ni tenía intención de huir. Lo que en última instancia lo había impulsado hasta allí era la más profunda convicción de que aún existía la posibilidad de comunicarse entre ellos, una convicción que permanecía intacta incluso ahora. Sí, acepté los hechos y me uní al cuerpo de exterminadores de demonios. Para devolverle la humanidad a mi hermana y poner fin a este trágico ciclo. Tanjiro encaró al progenitor de los demonios, sus ojos desafiantes encontrándose con la mirada de Muzan Kibutsuji. Muzan. Si aún te queda un ápice de humanidad o mejor dicho, si aún me consideras un amigo, enfréntate a las consecuencias de tus actos. Apenas había terminado de hablar cuando la risa de Muzan resonó de repente en las tranquilas montañas, sobresaltando a numerosas aves que se posaban en el bosque, haciéndolas volar hacia el cielo nocturno. Tanjiro sabía que la esperanza era escasa. Apretó los dientes mientras escuchaba el incontable aleteo, rezando para que uno de ellos fuera el suyo, al menos para que trajera noticias suyas. Incluso después de que el demonio cesara, la risa resonó en las montañas durante un largo rato. Pero ahora, la atención del demonio se había centrado de nuevo en él, mirándolo fijamente. ¿Eh? ¿Me pides que me arrepienta? Una luz ominosa y siniestra brilló en aquellos ojos carmesí.
Tanjiro sintió un miedo repentino, pues recordó que tal vez nadie le había enseñado ni guiado correctamente, y que, en cierto modo, no era diferente del niño que una vez tuvo rabietas por todo lo que le disgustaba, tan desolado como un paisaje nevado y gélido. Creo que el que no ve la situación con claridad eres tú. No olvides que estás aquí a salvo porque me complace, se burló Muzan Kibutsuji, poniéndose de pie también. Tanjiro sintió que una especie de restricción se desvanecía lentamente del cuerpo del demonio. Incluso su voz, en un tono normal, resultaba ensordecedora. Parece que debería haberte arrancado y quemado esos molestos pendientes y esa ropa. Una poderosa sensación de opresión lo invadió. Aquellos ojos carmesí y malévolos, en la oscuridad, eran como una maldición que le provocaba pesadillas, acelerando su corazón con fuerza. Completamente diferentes. Eran completamente distintos a los ojos del niño que conocía. Miedo, asombro, temblor. El instinto le gritaba, impulsándolo a huir. Tanjiro finalmente comprendió a qué se enfrentaba. Un monstruo que había vivido durante más de 1000 años. Aunque reconociera la forma premonstruosa del monstruo, eso no significaba que pudiera resistir los colmillos de su forma adulta. Pero aún sabiendo que estaba a punto de ser superado, no quiso detenerse. Sí, comparado contigo, puede que sea débil e impotente. La única razón por la que puedo estar aquí contigo esta noche es porque aún conservas algo de afecto. Pero, Muzan, ¿acaso no puedes oír los gritos y lamentos de esas vidas perdidas por tu culpa? Cállate. Me da igual. La voz de Tanjiro se le apagó en la garganta. Una mano fría le controlaba la respiración, apretándole la tráquea y los músculos hasta el límite. Tanjiro no podía respirar. Forcejeó, intentando abrir los brazos del monstruo inhumano, pero fue inútil. El monstruo incluso lo levantaba, despegando sus pies del suelo con facilidad. El cuello es la debilidad de un demonio, pero el cuello humano es aún más vulnerable. El paisaje seguía siendo hermoso, pero parecía que Muzan Kibutsuji disfrutaba más contemplando su miserable estado. Se rió y dijo, ya lo entiendo. Si convierto a tu hermana de nuevo en humana, ya no tendrás motivos para seguir en el cuerpo de exterminadores de demonios, ¿verdad? ¿Qué te parece? Seré misericordioso esta vez. Con tal de que asientas y vengas conmigo ahora, no insistiré. Incluso puedo fingir que no vi tus pendientes, pero más te vale que te pongas los que yo elija. Mientras decía esto, la mano que apretaba la garganta de Tanjiro seguía apretando. Aunque su cerebro ya luchaba por pensar con claridad debido a la falta de oxígeno, Tanjiro comprendió instintivamente que Muzan Kibutsuji esperaba su asentimiento. La advertencia de Lady Tamayo era acertada. Debía tener cuidado con sus intentos de apaciguarlo, porque era evidente que no se resistiría fácilmente. Pero Tanjiro, aún así, optó por forcejear y sacudir la cabeza desesperadamente, haciendo que los pendientes tintinearan y resonaran, lo que disgustó aún más al otro. Como era de esperar del rey demonio, quien había devorado incontables vidas, comprendía profundamente los límites de la vida humana. Tanjiro persistió obstinadamente hasta el final, por lo que el demonio finalmente lo soltó, dejando que el chico cayera al suelo con un golpe seco, acurrucándose y tosiendo violentamente. La sensación de asfixia y de estar al borde de la muerte aún no había desaparecido por completo cuando una fuerte sensación de peligro de muerte volvió a abrumar a Tanjiro, esta vez con la sombra del demonio cerniéndose sobre él. La situación había cambiado, o mejor dicho, no, porque a los ojos del demonio, Tanjiro podría haber estado completamente a su merced desde el principio. En la terraza, al amparo de la noche, Kibutsuji Muzan se arrodilló, acariciando con ternura las mejillas de Tanjiro, rozando suavemente su barbilla y su cuello con los dedos, esperando pacientemente a que se recuperara de la falta de oxígeno. Tanjiro solo podía jadear en busca de aire. Antes de su reencuentro, Tanjiro jamás imaginó que aquellos sueños, aquella amistad, acabarían llevándolo a la desesperación. Pero la verdad era innegable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando el rostro del muchacho frente a él. Asiente. Es sencillo, dijo con una expresión amable e instructiva. No es difícil. Cuidaré de tu única hermana que queda y te unirás a mi viaje. La promesa se cumplirá. Acabarás con mi soledad. Sonaba como una hermosa imagen, si el otro no fuera el progenitor de los demonios. Así que Tanjiro solo pudo negar con la cabeza. Le palpitaba la garganta con dolor. Incluso ese simple movimiento se sentía como si fuera a quebrarse. Además, las uñas del muchacho se le clavaron en la carne en el momento en que negó con la cabeza. Pero Tanjiro sabía que el otro no tenía intención de convertirlo en un demonio, porque, yo entiendo.
Aunque cada palabra que pronunciaba solo intensificaba su dolor, persistió hablando con voz ronca. Solo quieres expiar tus remordimientos. De pies a cabeza, ya no eres humano. No puedes comprender el dolor ajeno. Tanjiro finalmente lo creyó. El caprichoso y sarcástico, pero casi humano, amigo de sus sueños se había desvanecido en la inmensa nieve, pero no en aquel invierno en que la felicidad desapareció. La expresión se desvaneció del rostro de Muzan Kibutsuji en un instante. Un silencio absoluto volvió a reinar en las montañas y los bosques. Entonces, las venas se hincharon en su rostro, aparecieron colmillos y un rugido demoníaco brotó de su cabeza. ¿Y tú? ¿Quieres que me vea así, verdad? Para que tengas una razón para odiarme. Su ya frágil corazón estuvo a punto de ser destrozado por aquel rugido. Tanjiro cerró los ojos con tristeza, alzando las manos para sujetar las muñecas del chico, intentando separarlas, pero incapaz de resistir su fuerza, era como un náufrago aferrándose a un clavo ardiendo. Un tira y afloja inútil. Así que no le quedó más remedio que abrir los ojos, contemplando el rostro inhumano de su viejo amigo, completamente al descubierto. Dientes afilados, venas hinchadas y pupilas penetrantes. Nada era lo que Tanjiro deseaba, y quizás tampoco lo que el otro deseaba. El destino había jugado con ellos. Tal vez no debieron haber hecho promesas, y una ruptura definitiva o simplemente no haberse conocido jamás habría sido mejor. Sin embargo, la voz del demonio sonó como un aullido en medio de una ventisca. Me atrevo a decir que ni siquiera lo recuerdas con tanta claridad como yo. Porque no tienes el tiempo que yo he tenido para rememorar esos recuerdos una y otra vez. ¿Cuántos años tienes? Solo 15 o 16, ¿cómo podrías entender mis pensamientos ahora? Profundamente conmocionado por el significado de esas palabras, los ojos de Tanjiro se abrieron de par en par. Porque parecía que, incluso ahora, aquellos días aún tenían un peso significativo para la persona que tenía delante. Pero para él era igual. Tanjiro iba a defenderse, pero una furiosa oleada de resentimiento, mezclada con una intensa emoción, lo asaltó. Eres despreciable. No estabas allí entonces, ni tampoco entonces, y solo apareces ahora. ¿Por qué no viniste antes, me buscaste desde el principio, o incluso después, esperaste a que me convirtiera en un ser perfecto antes de verte? Has convertido mi viaje en una burla. Intentó contener la respiración y apretar los dientes en medio del viento fétido que se abalanzó sobre él. Sí, Tanjiro no había experimentado un viaje tan largo, ni podía comprender del todo el significado de las palabras del otro. Quizás solo él mismo entendía el significado de algunas de las palabras ambiguas. Pero sabía una cosa, a pesar de sus emociones exacerbadas, el demonio no había intentado aplastarle la garganta de nuevo. Tanjiro vislumbró una luz de esperanza para volver a comunicarse y no pudo evitar interrogar con urgencia al ser retorcido y contradictorio que tenía delante. ¿No puedes dejar de comer gente? ¿Naciste demonio? Te lo ruego. El otro lo interrumpió furioso. Pruébalo tú mismo. Sufrirás un hambre insoportable y todos los que tengas delante serán un manjar. Tanjiro no pudo evitar replicar en voz alta. Mi hermana lo hizo. Lo soportó y estoy orgulloso de ella. Muzan Kibutsuji se rió, y Tanjiro jamás había visto tanta malicia en la sonrisa de nadie. Muy bien, entonces, convirtámonos en demonios juntos. Tú también experimentarás esta sensación y veremos quién se rinde primero. Una vez que lo pruebes, lo entenderás. Tú también te convertirás en un monstruo que bebe sangre humana, ¿qué te parece? Así podremos entendernos. ¿Cómo se supone que debo aceptar esto? Tanjiro finalmente estalló, aunque esas palabras le destrozarían el corazón. Rugió. Ni siquiera voy a discutir si puedes soportarlo. Para empezar, la cabeza que rueda a tus pies podría ser la de un familiar o amigo de alguien. Quizás para ti sea insignificante, pero para su familiar o amigo no lo es. Y cuando mi familiar caiga a tus pies, la situación será la misma, igual que todas las veces que has hecho esto en los últimos 1000 años. Te pido disculpas. Si hubiera sabido que era tu familiar, claro que no lo habría hecho. Pero ya está hecho, ¿por qué no lo aceptas? ¿Qué clase de persona podía decir semejantes cosas? Tanjiro no quería oír más. Apretó con firmeza la muñeca del chico para que no se interpusiera en su camino, se dio la vuelta y le propinó un cabezazo a Muzan Kibutsuji con toda su fuerza. Un fuerte estruendo resonó en el bosque, un sonido muy distinto al de un choque de cabezas.
Los pájaros que acababan de aterrizar se sobresaltaron y volvieron a volar, describiendo círculos en el cielo nocturno que ya comenzaba a iluminarse. El rostro de Muzan Kibutsuji salió disparado hacia el cielo por la fuerza del cabezazo, mientras que Tanjiro permaneció impasible. En ese instante, su ira, irónicamente, se había transformado en una mayor serenidad. Sus pensamientos eran claros, sus sentidos agudos y todo su cuerpo reunía fuerzas en secreto, preparándose para lo que pudiera suceder. Frente a la mandíbula y el cuello expuestos, habló con justa indignación y profundo remordimiento. No, da igual. Todo es matar. La única diferencia es que para ti solo soy yo. Pero aún así, para ti da igual. Si nunca fuimos amigos, ¿cómo puedes tratarme diferente? El chico no se giró, así que Tanjiro no pudo ver su expresión. Pero al terminar la frase, el brazo ya musculoso del demonio comenzó a temblar. Tanjiro notó ese sutil movimiento, pero no esperaba el repentino y potente puñetazo que destrozó una gran sección del pasillo con un solo estruendo. Saltaron astillas, el suelo se derrumbó y apareció un hueco. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de las numerosas alas, iluminándolas, pero la otrora elegante atmósfera del banquete se había desvanecido, dejando solo una malicia insondable entre ambos. Tanjiro retrocedió 2 pasos y alzó la vista con cautela. Vio al muchacho tambalearse hasta ponerse de pie en la terraza, mirándolo fijamente con una intensidad emocional que desafiaba la comprensión basada en apenas una década de experiencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces oyó una voz como la de una bestia retorciéndose entre las espinas de su propia carne. «Eres tú. Eres tú. ¿No entiendes nada? Fui un iluso al creer que podrías entender. No, eso no debería decirse. Digámoslo, es tu responsabilidad». Pero al pronunciar la última frase, toda emoción se había desvanecido de la voz del otro. Tanjiro lo comprendió. Lo que quedaba allí era, sin duda, aquel inhumano rey demonio. Apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Al instante siguiente, la desenvainó con rapidez. La mano del alienígena ya se extendía hacia él, veloz como un rayo, pero con una fuerza inmensa. En ese instante, Tanjiro comprendió que aquello no era algo que pudiera resistir con su fuerza actual. Mientras luchaba por resistirse, oyó la risa maliciosa de Muzan Kibutsuji. «Me dijiste que viviera, tienes una responsabilidad. Yo no rompí la promesa, es tuya. Tu culpa. No estabas allí». «Jajaja, jajajaja». Esas palabras se clavaron en lo más profundo del corazón de Tanjiro, provocándole un dolor punzante. La espada Nichirin negra era como un río metálico que separaba a los vivos de los muertos. Solo pudo apretar los dientes y mirar fijamente al monstruo inhumano que tenía enfrente, con los ojos nublados por las lágrimas. Porque esta era sin duda la última vez, Tanjiro decidió decir algunas verdades que jamás tendría la oportunidad de repetir. «Muzan. Si no hubieras matado a mi familia, tal vez, de verdad te perdonaría». No parpadeó, y las lágrimas se acumularon formando gotas que resbalaron por sus mejillas. Tanjiro vio la mancha de lágrimas en los ojos de su viejo amigo, y también el dolor profundo y desgarrador en su propio rostro. Pero no. Tus crímenes son atroces. No puedo hacerme el desentendido, y no quiero perdonarme por haberlos ignorado. No puedo perdonar lo que has hecho. Interludió. «Siempre pareces estar mirando eso como en trance», preguntó Zenitsu. «¿Te lo dejó tu familia?» Tanjiro salió de su ensimismamiento, negó con la cabeza con una sonrisa amarga y guardó con cuidado la caracola blanca. Después de lavarla varias veces, ya no olía a sangre, pero los recuerdos que guardaba no podían desvanecerse. Podían aflorar con facilidad y abrumarlo con fuerza. La pregunta aparentemente casual de su amigo era en realidad un gesto de amabilidad, una expresión de afecto delicada e imperceptible. Estaba agradecido a su amigo, pero la palabra amigo seguía siendo una espina clavada en el corazón de Tanjiro. No hacía mucho, Nezuko se había recuperado de los efectos de la luz del sol. Lloró de alegría, pero inconscientemente pensó, se acercaba el día en que volvería a enfrentarse al rey demonio que acechaba en la oscuridad. Aquella criatura, que había anhelado la libertad bajo el sol desde hacía 1000 años, seguramente haría lo que fuera por devorar a su hermana. Por eso, las actividades de los demonios se habían calmado. La situación lo superaba en su comprensión, pero podía percibir una corriente subterránea invisible. Comprendía el significado del pendiente y la razón por la que Muzan Kibutsuji quería arrancárselo de la oreja.
Además, la medicina que le había pedido a Tamayo que preparara estaba progresando, e incluso él podía sentir cómo la rueda del destino se acercaba cada vez más. Muchas veces, Tanjiro pensó en deshacerse de la caracola. Al fin y al cabo, no tenía el tamaño adecuado para llevarla consigo y no era más que un adorno inútil. Pero al pensar en cómo el niño había viajado con él durante tanto tiempo, no pudo hacerlo. Aunque quisiera devolverlo, la otra persona seguramente no lo querría. Era algo que ninguno de los dos deseaba ahora. En ese momento, su amigo frunció el ceño y preguntó: «Tanjiro, ¿qué has estado ocultando todo este tiempo? ¿Tiene algo que ver con esto?». Apretó el puño con nerviosismo, pero Zenitsu continuó rápidamente: «Ah, no te preocupes, todos tenemos cosas de las que no queremos hablar. Pero si alguna vez quieres hablar de ello, puedes hacerlo cuando quieras. Estoy dispuesto a escucharte, e Inosuke también. Bueno, te sugiero que pienses bien en Inosuke». Esta perspicaz pero sutil consideración hizo que a Tanjiro se le llenaran los ojos de lágrimas. De verdad tenía un grupo de muy buenos amigos, pero no sabía cómo contar esa historia con sus increíbles giros y vueltas y su terrible final. En aquel amanecer, bañado por la luz matutina y regresando con los cuervos, Tanjiro perdió al único amigo que solo podía encontrar en la nieve efímera y onírica, y lo único que obtuvo fue un enorme y horrible moretón desde el cuello hasta el hombro, varios huesos rotos y el resto del caparazón de una criatura marina. Tras regresar a su alojamiento completamente desorientado, pasó largo rato abrazando con fuerza a su hermana en una habitación resguardada del sol naciente. Los miembros de su familia que aún vivían parecían comprender su dolor, dándole suaves palmaditas en la espalda con sus pequeñas manos para consolarlo. Pero eso solo acrecentó su tristeza. Todo era tan diferente de aquellos días despreocupados del pasado. Ahora, incluso Nezuko estaba atrapada en su destino, destinada a ser objeto de una lucha despiadada y a ser destruida. Tanjiro estaba aterrado ante la posibilidad de que ella corriera peligro. No quería ver a su viejo amigo devorar a su hermana, ni quería que se rompiera el juramento centenario del cuerpo de exterminadores de demonios. Sin embargo, Zenitsu, ¿qué crees que son los amigos? Me lo preguntas a mí. Tú me lo preguntas a mí. Ante la pregunta que Tanjiro finalmente soltó tras mucha deliberación, Zenitsu reaccionó con vehemencia, levantándose de un salto e incluso agarrándolo por el cuello de la camisa y sacudiéndolo violentamente. Debería ser yo quien te lo pregunte. ¿Acaso no te das cuenta de lo popular que eres? Mareado por la sacudida, Tanjiro agitó las manos repetidamente. No, quería pedirte tu opinión. Por ejemplo. Ja. Tras soltar un suspiro de frustración, Zenitsu se calmó, soltó a Tanjiro, se sentó correctamente y preguntó: por ejemplo, ¿qué? Si tus amigos cercanos o familiares hicieran algo malo, algo irreparable, ¿qué pensarías? ¿Qué harías? Una vez que lo dijo, a Tanjiro le resultó menos difícil. Pero ahora era Zenitsu quien empezaba a preocuparse. Quizás por haberse tomado tan en serio la pregunta de Tanjiro, primero reflexionó con la mano en la barbilla, luego se rascó la cabeza pensativo y finalmente se rindió con desesperación. No se me ocurre nada. Para ser sincero, no tengo mucha gente cercana, no creo que algo así pudiera suceder. Pero si sucediera, creo que haría todo lo posible por ayudarlos a recuperarlos, debería. ¿Y si se trata de una situación que no tiene solución? Tanjiro sabía que insistir en el tema era inútil, e incluso tenía su propia respuesta. Pero tal vez solo quería salir de ese oscuro e interminable laberinto. ¿Qué tan irreversible es? Al menos dame un ejemplo. Mató a tanta gente, Zenitsu guardó silencio un momento, luego suspiró de nuevo, esta vez con un suspiro particularmente profundo y prolongado. Miró a Tanjiro y dijo: entonces la única solución es evitar que esta persona cometa un error aún mayor, ¿no? Zenitsu, con su aguda percepción, debió haber intuido algo, por eso no insistió. Y ambos comprendieron que Tanjiro tomaría la misma decisión. ¿En serio? Murmuró Tanjiro para sí mismo, bajando la cabeza, pero rápidamente la levantó de nuevo tras respirar hondo. En realidad, he roto con él. Dijo que no quiere volver a verme, y yo, todavía no sé cómo tratarlo. Pero creo que aún tengo una responsabilidad. En aquella hora más oscura antes del amanecer, el demonio ya lo había acorralado, aplastándolo con facilidad, pero al final lo soltó, murmurando: no quiero volver a verte jamás, antes de desaparecer antes de que apareciera el primer rayo de luz. Fui a ver a cada carbonero que encontré, pidiendo que buscaran a alguien con el mismo nombre, rebuscando entre montones de cadáveres, cabeza tras cabeza, temeroso de ver alguna frente marcada. Tenía tanto miedo de que estuvieras muerto.
desaparecido antes de que te encontrara. O quizá nunca naciste, solo una imaginación que conjuré en el largo vacío de mi lecho de enfermo. Pero eras real. Pero el verdadero tú me rechazó, así que bien podrías haber sido falso. Yo. Probablemente ese fue el último vestigio de afecto que quedaba entre ellos después de 1000 años. Pero Tanjiro solo recientemente comprendió la profundidad de este vínculo. Aquella noche en Asakusa, fue como si supiera que el otro era un demonio, y el otro supiera que él era el heredero de la respiración solar. Mirando hacia atrás, la actitud conciliadora de Muzan Kibutsuji no podía considerarse ajena a la eliminación de una amenaza. Aún así, el progenitor de los demonios aflojó su agarre antes del amanecer. ¿Eh? ¿Qué responsabilidad tienes?, preguntó Zenitsu sorprendido. ¿Por qué? ¿Acaso romper una amistad no es una decisión mutua? Podría haberlo matado en un instante, pero prefirió jugar con él como un gato feroz, persiguiéndolo desde la terraza hasta la azotea y dentro de la habitación, hiriéndolo con palabras crueles. Incluso podría haberlo convertido en demonio por venganza, pero simplemente se marchó al sonido de un biwa, dejando a Tanjiro jadeando en la planta baja de la casa de madera, escuchando el crujido melancólico del viento de la montaña colarse por las puertas abiertas. Quizás, así como su corazón estaba lleno de contradicciones, también lo estaba el del otro. La obsesión con la promesa y la obsesión con la vida quizás se hubieran entrelazado durante el largo viaje, transformándose en algo incomprensible para Tanjiro sin que éste lo supiera. El Muzan Kibutsuji que Tanjiro vio era tan contradictorio y difícil de entender, como un espejismo que difuminaba la línea entre la realidad y la ilusión, cargado de una nostalgia intensa e indefinible y una inmensa soledad, a la vez que albergaba pura malicia. Entonces, ¿qué veía Muzan Kibutsuji en él? ¿Un ser necio y efímero? ¿Un individuo obstinado que usaba las palabras para justificar su rectitud? ¿Era fácil de comprender, un obstáculo que impedía su progreso? El otro podría haberlo engañado fácilmente, pero eligió enfrentarlo como amigo, tal vez con la esperanza de que realmente se uniera a él. Dijo, él tomó esa decisión, y yo también. Pero, si este viaje comenzó por mi culpa, creo que debo ser yo quien lo termine. Tanjiro, no necesitas cargar con todo esto, ¿verdad? Zenitsu frunció el ceño, intentando disuadirlo de su tontería. Su tono era idéntico al de Tamayo. Pero Tanjiro soltó una risita, respondiendo a otra pregunta. Pero es difícil convencer a esa persona. ¿Podré hacerlo? Ese chico era muy egocéntrico, así que seguramente no aceptaría fácilmente. Ni siquiera pagaría una pequeña compensación por el tiempo y las emociones invertidas o desperdiciadas. Esto quedó claro por cómo finalmente dejó ir a Tanjiro. ¿Has pensado en qué hacer si no logras convencerlo? La pregunta de Zenitsu era bastante seria, así que debía responder con sinceridad. En realidad, ya fracasé una vez, así que he estado pensando en ello desde entonces. Pero, en realidad, lo que hay que hacer podría ser sorprendentemente simple. Tanjiro bajó la mirada, presionando la mano contra el duro bulto en su pecho. Las acciones hablan más que las palabras. Antes, solo podía ofrecer palabras, y así me sentía entonces también. Pero ahora, creo que realmente no quiero dejarlo solo. Si de verdad es como dijo, que cada uno tiene su propio mar, entonces Tanjiro podría volver a hacerlo. Dejar que ese niño solitario se sumerja en el suyo y que todos encuentren la paz. Solo Nezuko es alguien a quien no puede dejar ir. Pero... Zenitsu. Si algo me sucediera, mi hermana. Esa fue una conversación que tuvo lugar una tarde cualquiera antes de que comenzara el ensayo de los pilares. La gran batalla era inminente y todos debían afrontar su propio destino. Antes de partir, Tanjiro recibió medicina de Tamayo. Urgente. Como era de esperar de la guarida y base del demonio progenitor, el castillo infinito estaba plagado de peligros. Cada paso era una travesía arriesgada, como un laberinto móvil vasto y extraño, decorado por doquier con intrincados símbolos de la muerte. Estaban dispersos en distintos lugares y tuvieron que luchar individualmente. Faltaban varias horas para el amanecer, pero Tanjiro ya se había desmayado una vez en el camino. Al despertar, solo pudo usar su fuerza de voluntad para seguir adelante con su cuerpo maltrecho. Durante todo el viaje, reflexionó constantemente sobre si era el momento adecuado para administrarle la medicina, y, en retrospectiva, su intuición fue correcta. Poco después, se encontraron con Muzan Kibutsuji. El oponente seguía siendo abrumadoramente fuerte, sin mostrar debilidad alguna, lo que casi desesperaba.
A pesar de no haber nacido ni crecido como guerreros, los demonios poseían increíbles habilidades físicas. Los humanos tenían que esforzarse 1000 veces más de lo que su talento natural les permitía luchar contra ellos. De repente, y de forma bastante inoportuna, a Tanjiro se le ocurrió: aunque respire aire del exterior, ya no le dolerán los pulmones, ¿verdad? Esa momentánea distracción lo lanzó hacia atrás, dando varias vueltas en el aire. Más que desear su muerte, sintió que lo estaban alejando. La estructura del castillo infinito era demasiado extraña. Tanjiro apretó los dientes, preparándose para la caída, pero se detuvo no al tocar el suelo, sino porque estaba en lo alto del cielo. La ciudad nocturna se extendía bajo él, y el viento aullaba con fuerza en sus oídos. Lo sostenían del brazo, suspendido en el aire, balanceándose peligrosamente, lejos de la tierra iluminada. Al levantar la vista, Tanjiro sintió un ligero mareo, pero no le sorprendió del todo. Comparado con la última vez que se vieron como iguales, el cabello de la otra persona era mucho más largo y había cambiado de color, ondeando al viento sobre él. En esa situación, incluso su miedo a las alturas desapareció, y se concentró en preguntarle: ¿no querías no volver a verme nunca más? Ya puedo soltarte, se burló Muzan Kibutsuji. Como para demostrarlo, Tanjiro comenzó a balancearse de inmediato, a punto de caer en cualquier momento. Pero en realidad, le apretaban el antebrazo con tanta fuerza que le dolía. Así que, a pesar de una gota de sudor frío que le recorría la frente, decidió que no había necesidad de entrar en pánico. Sin embargo, Tanjiro no esperaba que, en ese precario momento de temblor, algo que ya sostenía, al borde del precipicio, se le cayera. Su mano libre sujetaba la espada Nichirin, así que no había forma de recuperarla. Pero, por reflejo, Tanjiro intentó extender la mano, solo para encontrarse con un tirón aterrador. Con un largo silbido al cortar el aire, un pequeño punto blanco se precipitó rápidamente hacia el cielo nocturno. Sus dedos, que sujetaban la hoja, se estremecieron, y le pareció oír el sonido del caparazón de una criatura marina rompiéndose. Los demonios tienen mejor vista que los humanos. El otro debía haber visto de qué se trataba. Ambos guardaron silencio, pero no podían detenerse ahí. Tanjiro cerró los ojos, respiró hondo y luego alzó la vista, para encontrarse con la mirada del otro. Él rompió el silencio primero. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, no esperaba que disfrutaras recordando el pasado en el aire. Parece que elegí el método equivocado antes, aunque él mismo sentía que no podía haber un intercambio peor, la respuesta del otro fue verdaderamente sarcástica y desagradable. Pero habiendo finalmente tenido la oportunidad de hablar a solas con el otro, Tanjiro no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Alzó la voz. Después de eso, he estado pensando en por qué no me convertiste en un demonio en la inmensidad del cielo. Su voz se desvaneció en la brisa nocturna. La expresión del demonio era sombría e insegura. Sigues siendo tan obstinado y dominante como siempre, y no deberías preocuparte por lo que pienso. Eso sería sin duda más simple y conveniente. Pero después de ver la destrucción de Akaza, estoy casi seguro en el pasado, en sus sueños, esta persona siempre decía que no era muy inteligente. Pero Tanjiro se esforzó por pensar, por ponerse en su lugar y por especular. Un dolor punzante, como si sus huesos fueran a quebrarse, le atravesó el antebrazo, pero mantuvo la mirada fija en aquellos ojos carmesí, dejando que su voz resonara. Tienes miedo de convertirme en un demonio. No quieres que cambie. Quieres que vuelva a estar de tu lado, como antes. El impacto que siguió lo interrumpió bruscamente. Tanjiro cayó al suelo. Rodó 2 veces tras aterrizar, presionando las heridas de la batalla anterior, lo que le provocó un sudor frío. Por un momento, solo pudo permanecer tendido en el suelo, aferrado con fuerza a su espada Nichirin para soportar el dolor, pues podría tener el otro antebrazo fracturado. Estaban de vuelta en el castillo infinito. A pocos pasos, un demonio lo miraba fijamente con una expresión oscura y nebulosa. Por ahora, nadie había descubierto su presencia. Esto también significaba que no había refuerzos. Tanjiro se puso de pie con dificultad, pensando que no podía dejarse abrumar por el peso de esa mirada. Tampoco siempre estuviste de mi lado entonces. Mientras luchaba por enderezar las rodillas, oyó al demonio sisear. Te doy una oportunidad ahora, dame a tu hermana. Tanjiro alzó la vista sorprendido, pero al encontrarse con los ojos del demonio, frunció el ceño de inmediato, dolorido. Sabía que había abierto la puerta a una nueva conversación, pero aún debía enfrentarse a la obsesión, aún ardiente, del demonio con la vida. Esta obsesión, que ya había causado tanto daño, quizá fuera en parte culpa suya. Finalmente, fue su espada la que lo sostuvo durante aquella ardua y larga lucha por mantenerse en pie.
Tanjiro por fin pudo ponerse de pie ante su viejo amigo. Enderezó la espalda, con las piernas firmemente plantadas en el suelo, y miró directamente a Muzan Kibutsuji. Aunque nunca te perdone, ¿vas a seguir haciendo esto? Su voz sonaba algo ronca. Quizá quería llorar. Por la luz del sol que nunca había brillado sobre él, por su hermana que había sufrido tanto, por aquellos que habían muerto en la noche. Pero el rostro de la criatura a la que se dirigía estaba completamente distorsionado. Solo veía el caos inmundo engendrado durante miles de años. El rugido sacudió el aire, haciendo que la cabeza de Tanjiro zumbara. No necesito devorar a tu hermana entera, solo su cabeza o su corazón, no, con un brazo me basta. No, Nezuko tiene que volver a ser humana. Gritó en protesta, pero en cuanto sus palabras salieron de sus labios, fue estrellado contra el suelo. Las garras y los dientes aterradores de la criatura inhumana lo atacaron sin piedad, casi aplastándole el pecho. Una vez que alcance la perfección, tú, yo e incluso tu hermana podremos disfrutar de juventud y tiempo infinitos, y la luz del sol no será motivo de temor. Es tan fácil de resolver, ¿por qué eres tan estúpido? Incluso podía oír la ira por su falta de determinación en su voz. Tanjiro quiso replicar, pero apenas podía respirar y solo se retorcía miserablemente. De hecho, si el otro no hubiera controlado sus emociones y su fuerza, ese golpe seguramente lo habría matado. Intentó convencerse de que aún tenía margen de maniobra, pero entonces oyó a Muzan Kibutsuji continuar. Ya no me importa lo que pienses. Una vez que aniquile al cuerpo de exterminadores de demonios, no tendrás a dónde ir. ¿Qué? El demonio aflojó el agarre, pero Tanjiro quedó atónito ante la fría indiferencia del demonio por la vida. Incapaz de reaccionar de inmediato, solo pudo toser ruidosamente en respuesta a la reacción de su cuerpo. Su espada Nichirin cayó al suelo con un estruendo implacable. Pareciendo perder el interés en él, que apenas podía hacer otra cosa que respirar, Muzan Kibutsuji se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Tenía un sabor dulce en la garganta. Tal vez sus órganos internos estuvieran sangrando. Pero Tanjiro intentó con todas sus fuerzas alcanzar y agarrar el talón de su viejo amigo. Sin embargo, incluso su visión se nublaba, y sus dedos, temblorosos y debilitados por la debilidad, apenas rozaban el polvo. ¿Por qué, Muzan, por qué no vuelves? Sonaba como el canto lastimero de un cuco en primavera. Todos saben que, aunque el invierno se desvanece y llega a la primavera, y la nieve se derrite, la crueldad aún persiste en este mundo cálido. El mundo debería haber guardado silencio, y Tanjiro casi se desanimó, pero de pronto alguien lo agarró del cuello. A través de su visión borrosa y temblorosa, un par de ojos rojos y furiosos se clavaron en él. Porque quiero vivir. Le rugió aquel ser, que se había desviado del camino de la humanidad. Eso también me dijiste, ¿verdad? Vivir. La muerte no significa nada. Los muertos no pueden vencer a los vivos. Vivir es lo más importante. Te sugiero que te olvides rápidamente de los muertos. Están todos muertos. No tienen futuro. Una lágrima brotó del ojo de Tanjiro. Miró fijamente a la persona frente a él, dándose cuenta de que, en efecto, se trataba de un demonio increíblemente frío y cruel, pero también de su amigo de la nieve. Quizás querer vivir no estaba mal, pero el mundo no debería girar únicamente en torno a eso. Tanjiro tragó saliva, reunió valor y forzó su voz al máximo. Muzan. ¿Nunca pensaste en cómo se sentían los demás? ¿Sufrieron los muertos? ¿Sufrieron los que se perdieron? ¿No pensaste en eso, Muzan? ¿Por qué debería importarme lo que piensen los demás? ¿Y por qué no consideras mis sentimientos? Las cejas del demonio se alzaron, su aspecto aterrador. El rostro de Tanjiro probablemente estaba igualmente contorsionado, absolutamente horripilante. En ese punto de la discusión, era imposible persuadir al otro. Lo único que quedaba era la pasión por lanzarse las palabras reprimidas. Si ni siquiera la pérdida te hace sufrir, si nada te conmueve, entonces deberías haberme olvidado hace mucho, haberme matado. Pero no lo hiciste. Piénsalo, Muzan, es ese tipo de sentimiento. Durante miles de años, has hecho que incontables personas lo experimenten, ¿cómo podría olvidarlo? Ni siquiera tú podrías comprenderlo. Ser bañado por esa luz cuando estaba en mi momento más débil y miserable, claro que no puedo olvidarlo, ni en 1000 años. La semilla que dejaste sigue creciendo hasta el día de hoy. Y aún así, sigues igual que entonces, sin ninguna intención de comprenderme. ¿Entonces has intentado comprender los pensamientos de los demás? Muzan, has visto y experimentado tanto, ¿por qué tu mundo sigue siendo tan limitado, tan centrado solo en ti mismo? Cállate. No es que sea de mente cerrada, es que así funciona el mundo.
No, no es así. Muzan, Muzan. Por favor, abre los ojos. Las venas de la palma del demonio se hincharon, sus músculos se tensaron y relajaron, mostrando que había tenido la intención de expulsar a Tanjiro. Pero al final, simplemente lo soltó, provocando que Tanjiro cayera al suelo con un golpe seco. Muzan Kibutsuji miró a su antiguo amigo con voz cortante. Parece que solo mostrándote la realidad podrás aceptarla. Aunque no quieras, no tendrás más remedio que unirte a mi viaje. Pero no ahora. Ahora puedes sentarte en los asientos VIP y presenciar la caída del cuerpo de exterminadores de demonios. Estaba a punto de marcharse cuando Tanjiro se levantó de repente, tomándolo por sorpresa. El objetivo del joven exterminador era la mano del rey demonio. Tanjiro sujetó la mano de Muzan con ambas suyas y mordió con saña el meñique del progenitor de los demonios. ¿Qué estás haciendo?, gritó Muzan, intentando zafarse aterrorizado, pero el chico, un simple humano, se aferró con fuerza, sin mostrar intención de soltarlo. El chico forcejeó para liberarse de los dientes de Tanjiro, retorciéndose la mano en el proceso, pero esto solo facilitó las cosas a Tanjiro. No tenía la misma mordida poderosa que su amigo, así que esta era la única forma de atravesar la piel. Tras unos segundos de estancamiento, Tanjiro salió despedido. El sonido que hizo al aterrizar fue como si sus extremidades fueran solo un saco de carne, y eso solo porque el demonio no había tenido intención de matarlo. Pero cuando Tanjiro alzó la cabeza entre el polvo que volaba, Muzan Kibutsuji vio un hilo de sangre en la comisura de los labios del muchacho. No parecía provenir de sus órganos internos. Una calma asombrosa descendió de repente sobre aquel joven rostro, provocando un ligero pánico en el demonio. La voz del pájaro de primavera, aunque ronca, era muy firme, como la calma que precede a la tormenta. ¿Quieres que te entienda, que tenga la misma visión que tú? ¿Verdad? Si lo hago, ¿me escucharás? Dilo ya. Las garras del progenitor de los demonios volvieron a golpear a Tanjiro, pero este ni esquivó ni se inmutó, dejando que las garras le sacudieran el cuello y los hombros al impactar contra él. Su visión periférica se detuvo con un toque de nostalgia en aquellos dedos inhumanos. En su sueño, había hecho una promesa con ese dedo. Aunque había planeado arrancárselo de un mordisco, solo pudo dejarle pequeñas heridas que sanaban al instante. Le espetó al demonio. ¿Por qué? Al menos espera a que esté completamente formado antes de experimentar, ¿no tienes miedo a morir? La pregunta, airada y urgente, cayó sobre él, pero incluso mientras era zarandeado como una barca en una tormenta, Tanjiro permaneció impasible. Extendió la mano para posarla sobre la garra de la criatura inhumana, buscando contacto visual. Muzan, han pasado 1000 años. Ha sido demasiado tiempo, ¿no puede acabar esto? En el instante en que sus pieles se tocaron, su viejo amigo lo soltó como si lo hubiera electrocutado, lanzándole una mirada llena de odio y desconcierto. Por fin, parecía algo humana. Justo cuando Tanjiro pensó esto, la criatura se transformó de nuevo en Muzan Kibutsuji. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué eres tan imprudente con tu vida? ¿Por qué me dijiste que valorara las cosas antes, y ahora no te valoras a ti mismo? Sigues siendo el mismo, completamente incomprensible. El siseo furioso e incomprensible se convirtió rápidamente en odio y sed de sangre, pero el objetivo cambió de inmediato. No, son esos locos quienes te han asimilado. Solo matándolos a todos podremos tener algo que decir. Esto le demostró una vez más a Tanjiro que el niño en la nieve se había corrompido por completo, dirigiéndose hacia el páramo inhóspito donde solo existía la oscuridad. Tanjiro no se lo esperaba y, presa de la ansiedad, retrocedió unos pasos, extendiendo la mano para detenerlo. Muzan. Sin embargo, los cambios en su cuerpo se sucedieron aún más rápido. Un dolor abrasador comenzó a extenderse desde su interior, un proceso capaz de transformarlo por completo a nivel celular. Era tan doloroso, tan destructivo, que tal vez dejó escapar algunos gritos inconscientemente. Alguien se giró al oírlo. Entonces, su conciencia pareció elevarse a otro plano, permitiéndole observar todo con indiferencia desde cierta altura. Pensó que quizá esto era lo que su hermana había experimentado, lo que Muzan había experimentado en el pasado, lo que incontables seres convertidos en dolor y vacío habían sufrido. Su cuerpo se retorcía, aullaba. De repente, un arte demoníaco de sangre descendió a su alrededor, y un par de ojos con emociones complejas aparecieron en su conciencia. Ojos de demonio, ojos rojos. Pero lo que Tanjiro oyó fue claramente la voz de alguien proveniente de aquel campo nevado. Vive. Sonaba como una orden, pero también como una súplica.
En el instante en que la última palabra resonó, regresó al mundo humano, fusionándose con la versión de sí mismo que se arrastraba por el suelo agonizando. Entonces Tanjiro se dio cuenta de que estaba gritando. ¿Le habría dicho algo así a alguien? Si era así, había sido demasiado cruel. En medio del torbellino de sensaciones que recorrían su cuerpo, intentó pronunciar el nombre del niño con su voz áspera y burlona, pero solo le salieron unas pocas vocales. Ni siquiera podía articular palabras. Como había dicho Lady Tamayo, incluso con medicinas, era suficiente para volver loco a cualquiera. Sin ayuda de nadie, la cordura que recuperaría después dependía por completo de él. A través de su visión distorsionada por las lágrimas, vio partir a Muzan Kibutsuji. Tanjiro quiso extender la mano hacia aquella figura que se alejaba. Recordaba la espalda del niño caminando solo hacia el campo nevado, aunque los hombros de la persona que tenía delante eran en realidad mucho más anchos de lo que había imaginado. Pero su mano se rascaba el omóplato. El olor a sangre fresca llenaba el aire, e incluso empezó a sentir hambre. Si aparecía algún miembro del cuerpo de exterminadores de demonios, podrían matarlo allí mismo. Pero tal vez fue por el arte demoníaco de sangre que nadie pasó por allí durante un tiempo indeterminado, y así, sumido en la soledad y la angustia, cambió, experimentando en el caos de su conciencia lo que aquel niño también pudo haber sentido. Lágrimas y sangre apelmazaban el polvo, pegándose a su rostro y brazos. La percepción del tiempo se desdibujó ante la abrumadora experiencia sensorial. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, e incluso pudo haber experimentado fuertes temblores, pero su comprensión era vaga. En resumen, luchó hasta quedar completamente exhausto, paralizado boca arriba, incapaz de moverse. En ese instante, su cuervo mensajero lo encontró, plegando sus alas negras como la noche y posándose silenciosamente en su brazo, provocándole un cosquilleo. El sutil roce de sus garras casi hizo llorar a Tanjiro. Comparado con el dolor abrasador, se sentía tan suave. De repente, quiso hacerle una promesa con el meñique a aquel niño, si así se sentía convertirse en un demonio. Entonces Tanjiro descubrió que podía mover los dedos a voluntad. 1, 2, 3. Su cuerpo volvía a ser suyo. A pesar del hambre, a pesar de sentirse extraño por completo, podía moverse y aún conservaba su razón. Su decisión seguía intacta. Su forma de percibir el mundo era, en efecto, algo diferente ahora, y todo su cuerpo rebosaba de un poder que incluso a él le resultaba aterrador. Pero creía. Su corazón seguía siendo suyo. Aunque abandonar su humanidad era doloroso, era necesario para llegar al final del viaje con aquel niño. Tanjiro alzó la mano, esquivando con cuidado las afiladas garras, y acarició suavemente la cabeza de su fiel compañero con la punta de los dedos. ¿Cuánto falta para el amanecer?, preguntó. Antes de que su amo pudiera preguntar, el cuervo se lo respondió. Así que respiró hondo. Tenía que darse prisa. Camado. Tanjiro se puso de pie de un salto, y casi al instante, el ave negra alzó el vuelo por él, desapareciendo en la noche. Recogió la espada que había caído a un lado y, con un paso ágil y poderoso, siguió las indicaciones de su compañero hacia el final del viaje. Su respiración era tranquila y el dolor anterior le parecía irreal. No pudo evitar pensar en aquellos sueños del principio, cuando caminaba solo por la vasta nieve, sin saber a dónde ir ni cómo regresar. ¿Fue intuición o destino lo que los reunió en aquella casa laberíntica y vacía, donde se acurrucaron juntos, encontrando consuelo en los fugaces sueños del otro? Bajo la luz de la luna, la alegría y la amistad eran reales. Aunque al despertar se convirtieron en enemigos, casi rompiendo su vínculo por su incapacidad para comprenderse y llegar a un consenso, Tanjiro estaba decidido a romper esa dolorosa cadena a su manera, liberando al solitario viajero que había vagado en la oscuridad durante 1000 años. Ahora, Kamado Tanjiro no tenía vuelta atrás, pero su objetivo era claro y no requería vacilación. Y Kibutsuji Muzan Wai, su amigo que había cometido demasiados pecados graves, hundiéndose cada vez más en el fango, sin poder regresar. La luz de la luna del oeste lo iluminaba todo, convirtiendo aquella calle sin salida en algo extraño y surrealista. Y la espada negra en su mano se había tornado de un rojo llameante. Usaría esa espada para cortar el cuello del demonio. Muzan. Tanjiro gritó. Es hora de acabar con esto. Entre las ruinas derruidas, su viejo amigo se giró, y a los pies de aquel horrendo demonio yacía una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Los rostros sin vida le oprimieron el corazón, pero no había tiempo para lamentarse por haber llegado demasiado tarde. Su espada fue desviada de inmediato, pero continuó blandiendo el tajo sin dudarlo, declarando a Muzan Kibutsuji: he venido a poner fin a tu viaje.
¿Tu transformación está completa? ¿Aún conservas la cordura? El demonio atrapó la espada con una mezcla de ira y miedo, y su expresión cambió de inmediato. Te lo dije, no quiero este final. Pero ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Muzan, no huyas. Estaré contigo. Aunque solo Tanjiro empuñaba un arma, el sonido de las espadas chocando resonó en toda la sala. Aprovechó la oportunidad y comenzó a usar la respiración solar, pero esto solo provocó la furia de su oponente. No uses las mismas técnicas que ese monstruo. No me mires así. No soy para nada patético. El sol está a punto de salir. La expresión del oponente cambió de nuevo, e inmediatamente se retiró del campo de batalla, sin siquiera darle tiempo a continuar. Bajo la atenta mirada de la luna menguante, comenzó una persecución indescriptible entre miembros y muros derruidos. Muzan. Gritó Tanjiro el nombre de su amigo, el culpable de toda esta tragedia, pero el ritmo del otro era demasiado rápido para él. Incluso con las piernas al límite, no pudo alcanzarlo. Casi enfurecido, tomó su espada Nichirin Shinamo mientras corría y la arrojó contra el progenitor de los demonios. Logró detener el avance del demonio. En conclusión, era verdaderamente karma. Muzan, no huyas. Finalmente lo alcanzó, saltando por los aires y apuñalándolo con fuerza, atravesando el pecho del demonio y clavándolo al suelo. Muzan Kibutsuji, por fin, desató su golpe mortal. Incontables zarcillos negros, como látigos, perforaron el abdomen del demonio. El mundo se tiñó de carmesí, como si solo quedaran ellos dos. Incluso la luna se ocultó en silencio, dejándoles el escenario para un tenso enfrentamiento. ¿Por qué te metes conmigo?, exigió Muzan Kibutsuji, enfurecido. Si no vas a ayudarme, escóndete. Antes de que amanezca. Ahora eres un demonio, tú también morirás. Tanjiro escupió sangre, la sangre negra goteando entre ellos, creando un tercer puente que los unía. Pero el cuco que lloraba sangre gritó con calma. Sí, ahora soy un demonio. Puedes abrirme el pecho y ver mi corazón directamente. Seguirá latiendo. Su uniforme ya estaba hecho jirones, y tal vez su cuerpo apenas conservaba una forma humana. Sin embargo, las afiladas garras del oponente podían desgarrar fácilmente hueso y carne. El deseo del niño de presenciar aquello ahora podía cumplirse. Pero Muzan lo miró como si estuviera loco. Tanjiro no tuvo más remedio que volver a la realidad y continuar. Gracias a Tamayo, no podré mantenerme racional por mucho tiempo, pero creo que será suficiente. Esa mujer. Me dijo que me habías estado buscando durante mucho tiempo. El niño rió, con un dejo de melancolía en la voz. Pensé que ya me odiabas. Claro, claro. No te encontraba por ningún lado, no te encontraba por ningún lado. Eras como un sueño. Como si despertara de una pesadilla, Muzan Kibutsuji se transformó de nuevo en el Muzan que Tanjiro había estado esperando. Vámonos, vámonos ya, vámonos juntos, vámonos a un lugar donde nadie pueda encontrarnos. El tiempo será nuestro compañero, incluso después de 10, 20, 100, 200 años, no moriremos. Un día podremos caminar libres bajo la luz del sol. El otro insistió en levantarse de la herida punzante, decidido a llevarse consigo a Tanjiro, que aún estaba unido a él. Pero la espada de Tanjiro no cedió ni un ápice. Así que volvieron a luchar. Sin embargo, luchar entre criaturas no muertas era inútil, solo un ciclo constante de herirse y curarse mutuamente. Debieron de degenerar en seres increíblemente horribles, perdiendo por completo su forma humana. El cielo estaba completamente negro. Era la hora más oscura antes del amanecer. Se convirtieron en una masa caótica e inextricablemente entrelazada. Las articulaciones de Tanjiro estaban casi completamente perforadas, mientras que la garganta de Muzan, desgarrada varias veces por las garras recién crecidas de Tanjiro, sanaba cada vez más lentamente. Prácticamente solo quedaban dos bestias empapadas en sangre. Entre la sangre que brotaba a borbotones, la voz que una vez trajo la primavera a aquel paisaje nevado susurró. Muzan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eres tan joven? ¿Acaso no quieres vivir? La voz que respondió era igualmente desesperada, casi una súplica. Los cerezos en flor de Gion, las hojas de otoño de Ueno, no los has visto, ¿verdad? Te llevaré a verlos, lo he pensado bien. Aunque me ha llevado mucho tiempo, la conclusión es que eres muy importante para mí. Tanjiro retiró la mano de la herida del otro y acarició la mejilla de su amigo, dejando varias marcas de sangre. No quiero verte cometer más errores. Lágrimas cayeron. Se disolvieron rápidamente en la sangre y desaparecieron. Quien había tiritado solo durante el gélido deshielo se quedó atónito. ¿Más importante que ella? Los tentáculos negros le sujetaron la mano con fuerza, impidiéndole soltarla.
Tanjiro sabía que se refería a Nezuko. ¿Pretendes morir conmigo?, dijo Muzan con absoluta certeza. Él asintió. El tú que recuerdo, aunque muy obstinado, nunca fue indiferente. Ya que te pedí que vivieras, debo asumir la responsabilidad. Tras decir eso, Tanjiro no pudo evitar preguntar. ¿Y tú, cómo era yo en tu recuerdo? Por un instante, todo sonido pareció absorberse como nieve invisible. Se miraron con ojos que ya no eran humanos y vieron reflejados sus seres inhumanos en los ojos del otro. Pero pronto, el otro habló. Una vez pensé que eras la luna que me reconfortaba, pero eres el sol. Reconoció esa melancolía familiar en la voz de Muzan, y luego oyó al otro continuar preguntando. ¿Por qué? Si el final es la separación, no la quiero. Entonces Tanjiro lo consoló. Nos iremos juntos, así que no será una separación. Una vez decidí que, sin importar la edad que tuvieras cuando te conocí, cuidaría de ti hasta tu muerte y repararía personalmente tu lápida. Esta vida ya no debería tener el poder de cambiar, pero en ese instante, aquello inhumano ante los ojos de Tanjiro cambiaba lentamente de rostro, rejuveneciendo, recuperando su apariencia original. Una vez quise verte crecer y envejecer. Al principio, decidí que si podía encontrarte, jamás permitiría que volvieras a sufrir. Como bajo un hechizo, de repente regresó a la edad en que anhelaba tener sueños especiales cada noche antes de dormir. Tanjiro le transmitió con urgencia. Yo también. Una vez esperé verte convertirte en un adulto sano y excepcional, pero no quiero ver eso. Mientras hablaba, las lágrimas se le quebraron. Por los cadáveres que dejaron atrás, por su familia que perdió la vida en el invierno, por su hermana que lo perdería todo cuando él despertara. Pero su hermana volvería a ser humana. Sería feliz como humana. No sabía cuántos sobrevivirían, pero al menos, a partir de ahora, nadie tendría que convertirse en alimento para los demonios en la oscuridad. El niño que vendía carbón lloró. Me quedaré contigo, de verdad. Su amigo suspiró profundamente. Odio tus lágrimas. Antes, y ahora, no puedo hacer nada al respecto. No lloré porque quisiera. A pesar de saber que su rostro debía verse terrible, el niño intentó sonreír entre lágrimas. Debo haber venido a poner fin a tu viaje. Ya puedes parar. Unas garras inhumanas se usaron para secarle las lágrimas. Bajo el pálido cielo del amanecer, uno de los dos niños dijo, «Qué horrible. Hay tantas cosas más que quiero hacer, y apenas he cumplido mi promesa. Pero, me quedaré contigo de ahora en adelante. Si hay vida después de la muerte, podría renacer como un insecto, probablemente para no volver a ser humano jamás. Pero tú serás diferente. Habrá vida después de la muerte. Parece tan irreal. Yo tampoco lo creo. Pero esta vida parece estar terminando. Ni siquiera he visto el mar bajo la luz del sol. Es tan largo, tan largo. Y de lo único que he oído hablar es del mar que me trajiste. El tuyo es corto, demasiado corto. ¿De verdad no te arrepientes? No me arrepiento. Si de verdad hay una vida después de la muerte, déjame ir a buscarte. Puede que seas mejor que yo encontrándome. Dependerá de ti entonces. Entonces recuerda esperarme, dijeron dos manos manchadas de sangre entrelazadas. La sonrisa del niño era más cálida y brillante que el sol de primavera, la luz que durante tanto tiempo había iluminado y envuelto su corazón. Saludemos juntos al amanecer. Finalmente, el primer rayo de sol brilló sobre la tierra, porque para entonces la luna se había ocultado silenciosamente en el cielo, y la luz del alba se extendió por igual sobre cada centímetro de tierra, estuviera manchada de sangre o no. Así que ni la luna sabía a dónde habían ido a parar los niños que originalmente estaban sobre la nieve. Outro. Fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.